¿Qué tal, Lilian? Buenas tardes. Mira, te hice este video para tratar de retroalimentar un poquito el trabajo que vas construyendo. Sobre todo el propósito de hacer este video es explicarte cómo espero que se atiendan las sugerencias que te voy a dejar. Sobre todo por aspectos técnicos que a veces es necesario explicar cómo se atienden estos comentarios que están aquí a un lado, ¿no? Entonces aquí tengo abierto tu documento. Me gustaría iniciar diciéndote que es un buen inicio, pues, ¿no? Del trabajo. Te dejé varias observaciones, pero es normal, pues, ¿no? Así iniciamos siempre este tipo de trabajos. Entonces no es porque el trabajo esté mal, sino porque, pues, así es como vamos a ir avanzando, ¿no? Sobre la marcha se van corrigiendo cosas y así se va construyendo todo el trabajo. Entonces, eh, bueno, tienes aquí una portada, te puse esto en rojo, ¿no? Agregar un título tentativo, agregar tu nombre. Lo mismo acá, agregar el título, agregar tu nombre y aquí agregas mi nombre en todo caso. Eh, y también hay que actualizar las fechas, ¿no? Aquí dice marzo, aquí dice noviembre de 2003, entonces 2022, perdón. Eh, Eso hay que agregarlo. Entonces en la portada nada más es eso, no hay nada grave que atender, agradecimientos, dedicatoria, todo eso, resumen, introducción, se redacta hasta el final ya que terminaste todo el trabajo. Así que pues por eso no te preocupes. Entonces, nos vamos a ir directo al primer apartado, ¿no? Que es el planteamiento del problema. Pero, pues, primero que nada, comentarte, ¿no? En tu documento vas a encontrar algo así cuando lo abras, ¿no? Se van a ver aquí unos como comentarios en el lado derecho y aquí unas partes sombreadas. Entonces, así es como te voy a estar dejando la retroalimentación siempre que te mande tu documento, que en este caso, pues así va a ser, ¿no? Entonces, lo que quiero que realices es que cuando veas comentarios aquí a la derecha, solamente das un clic y se va a abrir un comentario, ¿no? Y se sombrea más la parte a la que se refiere el comentario. Entonces voy a ir tratando de explicarte algunas cosas que te puse ahí para tratar de ser un poco más claro y ya las próximas retroalimentaciones pues espero que sean nada más, que impliquen solamente enviarte tu trabajo, ¿no? Y entonces ya pues tú nada más revisas el comentario y lo atiendes. Entonces, eh, vas a tener estos comentarios. Aquí, por ejemplo, y estas son cuestiones iniciales, ¿no? Siempre cuando empezamos la reacción pasan estas cosas, no creas que es nada grave. Y se corrige fácil. Además, lo que te sugiero aquí es evitar este tipo de afirmaciones que son coloquiales, ¿no? Cuando dices que X tema está de moda, quiere decir que tú tienes un argumento o que tienes una cita o una fuente que puede comprobar que ese tema ha sido, que ahorita está en boga, pues que es uno de los que más se producen, pues, ¿no? Que lo que implica o sea, que sea una moda en términos estadísticos. Y si no es una moda o no tienes un argumento que lo compruebe, entonces no lo podemos decir. Así es la redacción académica. Todo lo que pongamos tiene que tener un sentido literal de preferencia y pues tener un sustento. Entonces, aquí la sugerencia es evitar este tipo de afirmaciones, pues no, que son más del tipo coloquial que académico, pues no, decir a que algo está de moda, muchas veces lo hacemos en la cotidianeidad de una plática con un camarada. Pero ya en la redacción académica pues no aplica, ¿no? Entonces para que lo corrijas hay que modificar aquí la redacción, ¿no? Tienes aquí por ejemplo, y esto va con respecto a lo que te decía de las evidencias que tiene que tener el texto, que es de suma importancia en la vida del ser humano la lectura, ¿no? Pero ya aquí estás hablando, ya después cambias de tema, pues no, o sea, esto lo dejas así nada más como una afirmación al aire y debido a la naturaleza del tema que estás abordando, creo que es necesario profundizar esa idea, ¿no? Esa afirmación. Si tú crees que es de suma importancia la lectura para la vida del ser humano, pues di por qué, ¿no? O sea, vale la pena porque son argumentos que sustentan tu trabajo, pues no. Entonces no asumir pues que es obvio porque tu visión con respecto a tu tema es importante. Entonces hay que ponerlo, no una visión personal pues, pero sí algo que surja de tu razonamiento a partir de lo que estás leyendo y revisando sobre el tema, ¿no? Entonces la lectura ha resultado pertinente en las últimas décadas particularmente porque la información fluye todavía de una manera escrita, etcétera, etcétera. No sé, ¿no? Algo así, pero trata de ponerlo. Y cuando lo pongas, pon el autor que sustenta la idea, ¿no? Que no parezca que es como que a ti se te ocurrió, porque todas las ideas que tenemos, al menos en la academia, pues se asumen que no nacemos con ellas, pues no, las adquirimos a partir de lo que leemos, a partir de nuestra experiencia, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener un argumento de eso, pues no, una forma de registro de esa información para poderla citar y entonces hablar con
pues con la evidencia, pues no nada más con ideas. Entonces hay que poner una cita. La forma correcta de citar, déjame ver, aquí te voy a compartir la pantalla para abrir un documento y decirte más o menos cómo se hace esto. Bien, entonces aquí tengo un documento abierto, ¿no? Este es un informe de la OCDE de una evaluación que se llama PISA, en donde plantean algunas cifras sobre los resultados de México en lectura, precisamente a nivel internacional. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Y precisamente creo que retomas tú algunos datos, ¿no? De PISA por acá. Pero la forma correcta de hacerlo es así, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito aquí de cómo se tendría que redactar. Vamos a suponer que aquí tú decides plantear pues que hay problemas con respecto a la lectura y vamos a hacer un ejercicio de redacción breve, ¿no? A pesar de la pertinencia de la lectura en la educación actual, en el contexto mexicano, las problemáticas han evidenciado que la lectura es un tema que enfrenta retos vigentes que todavía no se han logrado atender, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, en una parte de este documento dice que un problema con la lectura es que los textos que leen los estudiantes no son interesantes, son aburridos. Vamos a ponerle así. La forma de citarlo es siempre buscando al autor. En este caso el autor es la OCDE. Y este informe, hasta donde recuerdo, fue publicado en el 2019, ¿no? Acá dice. Entonces vamos a ponerlo así, pues, ¿no? Con respecto a lo anterior, la OCDE, vamos a ponerlo 2019, y siempre se cita así, pues, ¿no? Ponemos al autor y el año de publicación del documento que nosotros revisamos. Ha señalado que, y así, ¿no? Entre paréntesis y todo eso, ha señalado que en México una de las problemáticas se relaciona con la poca relación de los textos y el contexto donde se implementa, de tal forma que en la actualidad México se encuentra entre los 3 países peor evaluados en la evaluación de PISA, ¿no? Nada más que no me acuerdo cómo se en el programa. Ahí está, ¿no? Entonces aquí estoy dando algunos datos. Y si te fijas, en ningún momento hice copy-paste, ni en ningún momento hablé de yo ni de nosotros, que son como normas que se deben de cuidar en la redacción académica. Entonces, como aquí puse una cita, lo que sigue es irnos hasta la parte final del documento y poner la referencia, pues, ¿no? Que en este caso era OCDE, paréntesis, 2019. Ponemos el nombre del documento consultado, que en este caso va a ser este. Vamos a ponerle aquí programa para la evaluación internacional de alumnos PISA 2018 resultados. Y así es como iría, ¿no? Ponemos un punto, en este caso nada más va eso, aquí agregamos la cita y listo, ¿no? Ahí tenemos esta cita en formato APA. En realidad lo que yo sugeriría que uses más son los artículos, pues no, los artículos, digamos, son la fuente más confiable que se puede usar. Nada más, déjame corregir eso. Y así es como irían los artículos, ¿no? Este es un artículo de divulgación, este es un ejemplo. Entonces, bueno, no, hay que hacer ese ejercicio. Lo que quería más o menos es plantear un ejemplo de cómo esto se tendría que redactar. Y bueno, no, pues es importante. Entonces, bien, esto cada vez que afirmes algo hay que hacerlo. No siempre hay que decir de dónde sacamos la idea que estás planteando para que lo trates de hacer. No son uno de los señalamientos por ahí. Entonces, bueno, te hice algunos comentarios. Hay que evitar hablar de nosotros en todo el texto. Hay que evitar de hablar de nosotros. Se supone que cuando hablamos de nosotros, no siempre, pero muchas veces
eh, lo que pasa es que estamos asumiendo que el lector piensa igual que nosotros, pues lo estamos incluyendo en nuestras afirmaciones, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar eso, pues, ¿no? La reacción, pues, en este tipo de documentos se tiene que dar desde una perspectiva impersonal, pues no hablo de yo, no hablo de nosotros, simplemente estoy describiendo un objeto, una situación o una circunstancia desde la perspectiva más neutral posible y desde esa perspectiva la podemos criticar, pues no, pero hay que evitar pues asumir que la gente piensa igual que nosotros o que está de acuerdo o que ve lo mismo que nosotros vemos. Entonces, en vez de decir, es importante que como docentes debemos hacerles entender, bueno, debido a estas circunstancias, cada docente debe de hacer esto y ya no hablas de nosotros, ¿no? Si no estás hablando de ellos en este caso, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Como sugerencia, igual hablar de lo que debe ser a veces también es un tanto polémico, pero bueno, ¿no? Aquí un errorcito de redacción, evitar hablar de nosotros. Te decía que esto está excelente, estás agregando cifras, datos que dan una perspectiva general, está muy bien. Nada más hay que agregar la cita, ¿no? Así como el ejemplo que te puse, autor y año de publicación. ¿Vale? Aquí pusiste planea, pero pues te puse a agregar la cita mejor, evitar hablar de nosotros, evitar colonialismos, ¿no? El granito de arena es lo mismo, pues no, o sea, como la reacción debe ser muy literal, hay que evitar este tipo de afirmaciones, pues que son más del tipo coloquial, pues, ¿no? Entonces te decía que es un buen inicio, ¿no? Nada más que las citas que pones aquí, de preferencia hay que criticarlas, pues, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones tiene que México esté en el lugar 107 en cuanto a frecuencia o hábitos de lectura, ¿no? ¿A qué se deberá? ¿Cuál será el problema con eso? ¿Qué puede pasar si estamos así? No, trata de hacer una crítica, que no sea solo escribir el dato, sino critícalo, pues no, o sea, que se entienda qué es lo que tú estás razonando con eso. Y se te va a hacer un texto más largo, pues además, lo cual es bueno, pero no solo eso, le vas a dar sentido a la cifra, que es lo que queremos, pues no es solo escribir la cifra, sino que tú la critiques, pues le empieces a dar un sentido y entonces vas a empezar a construir un problema, ¿no? A partir de lo que tú estás visualizando. ¿Vale? Entonces, cuidar esto de la emisión contextual. En todo este texto hablas de yo, pues no, yo apliqué esto, yo hice esto, etcétera, etcétera. Hay que evitarlo, pues no. Al grupo que se tiene contemplado, que tiene tales características y que son tantos estudiantes, se le aplicó una prueba de esto. Así hay que hablar, pues no hablar de yo lo hice, porque además no es necesario, pues no. ¿Vale? Es lo que te sugiero aquí. Aquí te digo revisar, pues, la redacción, ¿no? El procedimiento hay que describirlo, si se puede, hasta de manera cronológica, ¿no? Primero se procedió a un acercamiento con el grupo durante tal periodo de tiempo, desde la aplicación de registros de una observación, desde una técnica de observación que registró los datos observados a través de registros anecdóticos, etcétera, etcétera. Y más adelante mencionas que has puesto pruebas. Igual si pusiste pruebas, eso ponlo también. Si pusiste evaluaciones estandarizadas o algo así, también hay que ponerlo ahí. Aquí se describe el procedimiento, pues, ¿no? Y tiene que ser sistemático. Entonces, hay que revisar, pues, que eso vaya en ese mismo tenor. Y, pues, cuidar algunas afirmaciones. Aquí dices que, pues, que los libros casi no los tocan los estudiantes. Nunca lo hacen por curiosidad, al menos que el profe se los pida. Y con esa afirmación estás sustentando esta otra idea, ¿no? Eso me hace pensar que en casa no se le da la compra de libros, no leen con los niños, no hay interacción con los familiares, con libros, etcétera, etcétera. Es una correlación muy difícil de hacer, pues el hecho de que un niño no quiera leer en el aula puede ser por muchas cosas y no necesariamente por eso que pusiste ahí, ¿no? A atrevernos, pues, a asignarle una causa a una situación, que además puede ser diversa, no todos los niños pueden tener la misma causa, es muy complejo, entonces hay que cuidar a hacer este tipo de afirmaciones que no son precisas, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Después dices que esta situación te hace pensar que el hábito de lectura sigue siendo algo inalcanzable. Lo mismo, cuidarlo, pues si es inalcanzable, entonces, ¿para qué hacemos la tesis? Pues si es algo que no se va a alcanzar a hacer. Y además más adelante te contradices, ¿no? Porque más adelante mencionas que es algo que sí se puede trabajar. No sembrar una semilla de arena para inculcarles la lectura, pero pues ¿cómo si acá dices que es inalcanzable? Entonces cuidar ese tipo de cosas, ¿no? Que repito, no son graves, nada más son cuestiones que que se pueden atender desde ahorita y listo, ¿no? Entonces, bueno, cuidar la reacción impersonal, evitar los adjetivos calificativos porque aluden a lo personal.
te menciono lo de la encuesta que ahorita te comentaba. Entonces, vas bien, es un buen inicio, en verdad es un buen inicio, nada más que hay que cuidar estos detallitos que te comentaba y agregarlos a los anexos. Si hiciste un registro anecdótico y tienes las anécdotas y la interpretación en otra columna, hasta el final, acá pones un apartado que se va a llamar anexos y aquí empiezas a anexarlos, ¿no? Anexo 1, registro anecdótico para el procedimiento inicial de indagación. Y aquí lo pones, ¿no? Aquí pones ya la tablita y eso. Porque hay que tener, pues, ¿no? La evidencia de lo que estuviste haciendo. Entonces, te voy a mandar este documento, Lilian. Cualquier duda que tengas, siéntete con toda la confianza de escribirme. Aquí voy a estar al pendiente. Como te digo, son algunas observaciones, no significa que el trabajo esté mal, sino que pues nada más hay que darle forma, que casi todas son de forma. Y ya de ahí pues partimos para ver qué sigue, ¿no? Entonces, pues felicidades por el inicio del trabajo. A continuar, que no se te pase por favor agregar el título y ese tipo de cosas desde la portada. Igual es un título tentativo, lo que pongas aquí no quiere decir que ya vaya a ser tu título, solo es un punto de partida, ya después lo podremos ir adaptando a la naturaleza del trabajo. ¿Vale? Entonces estamos en contacto. Cualquier duda que tengas avísame, aquí voy a estar en pendiente. Saludos.